¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. No había grabado, estuve un poco enfermo de la garganta. Ahorita ya estoy saliendo y no quería que el audio se escuchara mal. Entonces voy a continuar con la lectura de la Biblia. Vamos a leer del capítulo 10 al capítulo 15 del libro de Génesis. Bueno, sin más preámbulos, aquí voy. Y esta es la historia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, empezaron a nacerles hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog y Madai y Javán, y Tubal y Mesec y Tirás. Y los hijos de Gomer fueron Askenar y Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán fueron Elisa y Tarsis y Kitim y Donamim. Y procedente de estos, la población de las islas de las naciones se esparció por sus tierras, cada una según su lengua, según sus familias, por sus naciones. Y los hijos de Cam fueron Cus, y Misram, y Put, y Canaán. Y los hijos de Cus fueron Seba, y Jávila, y Sabta, y Rama, y Sabteca. Y los hijos de Rama fueron Seba y Dedán. Y Cus llegó a ser padre de Nemrod. Él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra. Se exhibió como poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho, como Nemrod, poderoso cazador en oposición a Jehová. Y el principio de su reino llegó a ser Babel, y Erec, y Accad, y Calné en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió para Asiria, y se puso a edificar a Ninive, y a Rehobotir, y a Calá, y a Resén. Entre Ninive y Calá está la gran ciudad. Y Misraim llegó a ser padre de los Ludim, y de los Ananim, y de los Lehabim, y de los Naftujim, y de los Patrusim, y de los Caluhim, de quienes procedieron los filisteos, y de los Caftorim. Y Canaán llegó a ser el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, y del Jebuseo, y del Amorreo, y del Girgaseo, y del Jebeo, y del Arqueo, y del Cineo, y del Arbadeo, y del Semareo, y del Amateo. Y después las familias del Cananeo fueron esparcidas, de modo que el límite del Cananeo llegó a ser desde Sidón hasta Gerar, cerca de Gaza, hasta Sodoma y Gomorra, y Adma y Seboyim, cerca de Lasa. Estos fueron los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones. Y a Sem, el antepasado de todos los hijos de Ber, el hermano de Jafet, el mayor, también le nació descendencia. Los hijos de Sem fueron Elam y Asur, y Arpaxad, y Lum y Aram. Y los hijos de Aram fueron Uz, y Hul, y Geter, y Mas. Y Arpaxad llegó a ser padre de Selah, y Selah llegó a ser padre de Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y a Joctán llegó a ser padre de Almodad, y de Selef, y de Sarmabet, y de Gerá. Y los hijos de Hadoram, y de Usal, y de Diclá, y de Obal, y de Abimael, y de Seba, y de Ofir, y de Javila, y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y el lugar de su morada llegó a extenderse desde Mesa hasta Sefar, la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus familias, sus lenguas, sus tierras y según sus naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus descendientes familiares por sus naciones, y procedentes de estas las naciones se esparcieron por la tierra después del diluvio. Ahora bien,
Toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras, y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura y un valle en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar ahí, y empezaron a decirse cada uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con un procedimiento de quema, de modo que el ladrillo les sirvió de piedra, pero el betún les sirvió de argamasa. Entonces dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre célebre, por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Y Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. A continuación dijo Jehová: mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que comienzan a hacer, pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. Por consiguiente, Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arphaxad, 2 años después del diluvio, y después de engendrar a Arphaxad, Sem continuó viviendo 500 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas, y Arphaxad vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Selah, y después de engendrar a Selah, Arphaxad continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Selah vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Heber. Y después de engendrar a Heber, Selah continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Heber siguió viviendo 34 años. Entonces llegó a ser padre de Peleg. Y después de engendrar a Peleg, Heber continuó viviendo 430 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Peleg siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reu. Y después de engendrar a Reu, Peleg continuó viviendo 209 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Reu siguió viviendo 32 años. Entonces llegó a ser padre de Serug. Y después de engendrar a Serug, Reu continuó viviendo 207 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Serug siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor, y siguió viviendo 29 años. Entonces llegó a ser padre de Taré. Y después de engendrar a Taré, Nacor continuó viviendo 119 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Taré siguió viviendo 70 años. Después de lo cual llegó a ser padre de Abraham, y Nacor y Harán. Y esta es la historia de Taré. Taré llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán llegó a ser padre de Lot. Más tarde, Harán murió mientras estaba en compañía de Taré, su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y Abraham y Nacor procedieron a tomar esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai, mientras que el nombre de la esposa de Nacor fue Milca, la hija de Harán, el padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril, no tenía hijo alguno. Después de eso, Taré tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai, su nuera, la esposa de Abraham, y su hijo, y estos salieron con él de Ur de los calderos para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Harán,
y se pusieron a morar allí. Y los días de Taré llegaron a ser 205 años. Entonces murió Taré en Harán. Y Jehová prosiguió a decir a Abraham: vete de tu país y de tus parientes y de la casa de tu padre al país que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y de veras haré grande tu nombre, y resulta ser tú una bendición. Y ciertamente bendeciré a los que te bendigan, y al que invoque mal sobre ti, lo maldeciré. Y ciertamente se bendecirán por medio de ti todas las familias del suelo. Ante eso, Abraham se fue tal como le había mandado Jehová, y Lot lo acompañó. Y Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Y así que Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y a todos los bienes que ellos habían acumulado, y las almas que habían adquirido en Harán, y procedieron a salir de ahí para la tierra de Canaán. Por fin llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham siguió a través de la tierra hasta la ubicación de Siquem, cerca de los árboles grandes de More. Y en aquel tiempo el cananeo estaba en la tierra. Jehová ahora se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia voy a dar esta tierra. Después de eso, el edificio de ahí un altar a Jehová que se le había aparecido. Más tarde, se mudó ahí a la región montañosa al este de Betel, y asentó su tienda con Betel al oeste y Jaí al este. Entonces el edificó ahí un altar a Jehová, y empezó a invocar el nombre de Jehová. Y después Abraham levantó el campamento y fue entonces de campamento en campamento hacia el Negev. Ahora bien, surgió un hambre en el país, y Abraham procedió a bajar hacia Egipto para residir ahí como forastero, porque era grave el hambre en el país. Y aconteció que tan pronto como estuvo próximo a entrar en Egipto, entonces dijo Sarai su esposa: mira, por favor, bien sé yo que eres mujer hermosa. Mira, por favor, bien sé yo que eres mujer de hermosa apariencia. Por eso, de seguro sucederá que los egipcios te verán y dirán: esta es su esposa. Y ciertamente me matarán, pero a ti te conservarán viva. Por favor, di que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya, y con certeza mi alma vivirá debido a ti. Sucedió, pues, que tan pronto como Abraham entró en Egipto, los egipcios llegaron a ver a la mujer, que ella era muy hermosa, y también los príncipes de Faraón llegaron a verla, y empezaron a alabársela a Faraón, de modo que la mujer fue llevada a la casa de Faraón, y él trató bien a Abraham por causa de ella. Y éste llegó a tener ovejas y ganado vacuno y asnos, y siervos y siervas, y asnas y camellos. Entonces Jehová tocó a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, esposa de Abraham. Por lo tanto, Faraón llamó a Abraham y dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me informaste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? De modo que yo estuve a punto de tomarla por esposa. Y ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Y Faraón dio mandatos respecto a él a unos hombres, y estos se fueron acompañándolos en despedida a él y a su esposa y todo cuanto tenía. Después de eso, Abraham subió a Egipto, él y su esposa y todo cuanto tenía, y Lot con él al Negev. Y Abraham tenía una gran cantidad de manadas y plata y oro, y siguió adelante de campamento en campamento, desde el Negev hasta Betel, al lugar donde primero había estado su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí originalmente. Y Abraham procedió a invocar ahí el nombre de Jehová. Ahora bien, Lot
que iba junto a Abraham, también era dueño de ovejas y ganado vacuno y tiendas. Así que la tierra no permitía que moraran todos juntos, porque se habían hecho muchos sus bienes y ellos no podían morar todos juntos. Y se suscitó una riña entre los manaderos del ganado de Abraham y los manaderos del ganado de Lot. Y en aquel tiempo el cananeo y el perizita moraban en el país. Por eso dijo Abraham a Lot: por favor, que no continúe riña alguna entre yo y tú, y entre mis manaderos y en tus manaderos, porque somos hermanos. ¿No está a tu disposición todo el país? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, entonces yo ciertamente iré a la derecha, pero si tú vas a la derecha, entonces yo ciertamente iré a la izquierda. De modo que Lot alzó los ojos y vio todo el distrito de Jordán, y que todo él era una región bien regada, antes de que Jehová arruinara a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Jehová, como la tierra de Egipto hasta Zoar. Entonces Lot escogió para sí todo el distrito de Jordán, y Lot mudó su campamento al este. Así que se separaron el uno del otro. Abraham moró en la tierra de Canaán, pero Lot moró entre las ciudades del distrito. Por fin asentó su tienda cerca de Sodoma, y los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores en extremo contra Jehová. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se hubo separado de él: alza los ojos, por favor, y mira desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste, porque toda la tierra que estás mirando a ti y a tu descendencia le voy a dar hasta tiempo indefinido. Y ciertamente constituiré a tu descendencia como las partículas de polvo de la tierra. De modo que si un hombre pudiera contar las partículas de polvo de la tierra, entonces podría ser contada tu descendencia. Levántate, ve de un sitio a otro en la tierra, por su largo y por su ancho, porque a ti te la voy a dar. De modo que Abraham continuó viviendo en tiendas. Más tarde vino y moró entre los árboles grandes de Mamre, que están en Hebrón, y ahí se puso a edificar un altar a Jehová. Ahora bien, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kerdolaomer, rey de Lam, y Tidal, rey de Goyim. A estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, y Semeber, rey de Seboyim, y el rey de Bela, es decir, Zoar. Todos estos marcharon como aliados a la llanura baja de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kerdolaomer, pero al año 13 se rebelaron, y en el año 14 vino Kerdolaomer y también los reyes que con él estaban, y asestaron derrotas a Refaim en Asterot Carnaim, y a los Susim en Cam, y a los Enim en Sabe Kiriataim, y a los Oreos en su montaña de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces se volvieron y vinieron en Mispat, es decir, Cades, y derrotaron a todo el campo de los amalequitas, y también a los amorreos que moraban en Hasazona Tamar. Entonces fue cuando salió en marcha el rey de Sodoma, y también el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboyim, y el rey de Bela, y se formaron en orden de batalla contra ellos en la llanura baja de Sidim, contra Kerdolaomar, rey de Lam, y Tidal, rey de Goyim, y Amrafel, rey de Sinar, y de Arlec, rey de Lazar. 4 reyes contra los 5. Ahora bien, la llanura baja de Sidim
era pozo tras pozo de betún, y los reyes de Sodoma y Gomorra se dieron a la fuga y fueron cayendo en estos, y los que quedaron huyeron a la región montañosa. Entonces los vencedores tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, todo su alimento, y se fueron por su camino. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, y sus bienes, y siguieron su camino. En aquel entonces él moraba en Sodoma. Después de eso, un hombre que había escapado vino y se lo informó a Abraham, el hebreo. Él residía entonces entre los árboles grandes de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner, y ellos eran confederados de Abraham. Así llegó a oír Abraham que su hermano había sido llevado cautivo. Enseguida juntó en formación militar a sus hombres adiestrados, 318 esclavos nacidos en su casa, y fue en persecución de ellos hasta Dan. Y de noche se puso a dividir sus fuerzas, él y sus esclavos, contra ellos. Así los derrotó y siguió persiguiéndolos hasta Joba, que está al norte de Damasco. Y procedió a recobrar todos los bienes, y recobró también a Lot, su hermano, y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Entonces el rey de Sodoma salió a su encuentro después de que él volvió a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, a la llanura de baja de Sabé, es decir, a la llanura baja del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces lo bendijo y dijo: Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, productor del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado a tus opresores en tu mano. Ante aquello, Abraham le dio el 10º de todo. Después de eso, el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las almas, pero toma los bienes para ti. Ante esto, Abraham dijo al rey de Sodoma: De veras alzó la mano en juramento a Jehová Dios Altísimo, producto del cielo y tierra, y juró que desde un hilo hasta una correa de sandalia no tomaré nada de lo que es tuyo, para que no digas: yo fui quien enriqueció a Abraham. Nada de mí, solamente lo que ya hayan comido los jóvenes, y la parte que les corresponde a los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos la parte que les corresponde. Vaya, ahí llegamos al capítulo 15. Pues estuvo intenso, guerras, nombres. Voy a editar en el video aquellos nombres porque sé que mi pronunciación no es la mejor. Son nombres bastante difíciles de pronunciar en mi opinión. Y hay varias cosas que quisiera añadir como imágenes, porque yo tampoco las tengo visualmente para que puedan verlas. Si llegaste al final del video, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Voy a procurar grabar mucho más seguido porque me gusta mucho leerla. Y espero que te esté gustando a ti también, mi querido espectador. Sería todo por el momento. Hasta la próxima.